El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una entrevista Veraz con un Nebot, pero no es Jaime, es José. Y es José porque es el impulsor de la alianza que triunfó el domingo pasado. Muy pocos lo saben. Es tiempo de que se lo conozca más de que se lo reconozca, porque el abogado José Nebot Sadi no es alguien en busca de reconocimientos. Y algunos pocos sí lo identificaron cuando se vieron estas fotos de la firma de la alianza que fue en su inconfundible atalaya que tiene en el Cerro Santana, llena de cuadros, de obras de arte y de colorido. A él, para comenzar, le pregunto, tras darle los buenos días, buenas noches en este caso, y la bienvenida. Abogado, ¿cuál debe ser la prioridad, uno, entre las múltiples que tiene, del presidente electo? A ver, el presidente, antes que nada, buenos días, Carlos, o buenas noches, igualmente con el público de su programa, que es grande. El presidente debe de tener, no ha sido materia de una conversación hasta ahora, pero tiene muchas prioridades, La primera de ellas ya la manifestó, que es la salud. Bien, lleguemos hasta ahí. Veremos qué hacer con la salud. Esta es la forma en que comienza el consuegro del presidente electo también, aparte de un gran dínamo de su campaña en áreas que nunca se conocerán, este testimonio, más que esta entrevista, José Nebot Sadi. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Alcaldía de San Borondón, Chef Express, Banco del Pacífico, Telconet Latam, Municipio de Guayaquil. Bienvenidos a esta entrevista veraz con quien fue el principal impulsor de la alianza PSC Creo, el abogado José Nebot Sadi, hermano de Jaime Nebot, consuegro de Guillermo Lasso, pero con sus propios valores. Y lo digo porque me tocó a mí constatarlo. En el 2001-2002, cuando José Nebot quiso asumir un sector del caso de Filambanco como abogado, su hermano se opuso porque era alcalde de Guayaquil, diciendo que aquello lo ponía a él en un problema. Y José Nebot le dijo: yo vivo de mi trabajo y tengo derecho a defender a quien me plazca. Ya se imaginan la diferencia y distancia que eso generó y lo complejo que fue volverlos a acercar. Quizá por esa experiencia, José Nebot Sadi supo cómo acercar a quienes llegaron a ser casi enemigos políticos hasta ser los aliados claves de lo que ahora disfruta el Ecuador. Este señor siempre fue de méritos sobresalientes en lo intelectual y académico, Bachelor of Science of Business Administration y un Major en Finance de Georgetown University. Hasta ahora es el graduado con mayores honores cum laude o summa cum laude de esa universidad. Habla 5 idiomas, castellano, inglés, francés, italiano y portugués, y malas palabras diría yo. 6. En realidad, es abogado en libre ejercicio y tiene un par de años más que yo.
Pero antes de proseguir la conversación con él, en donde dijo que la prioridad número 1 a su juicio es salud, y de recordarles que estamos por La Posta, Facebook, YouTube, Canal 14 de Max TV en 4 cableras, 3, CNT, Claro TV, DirecTV, TV Cable. Son 145,000 suscriptores que más o menos están en esta señal el fin de semana por esa vía, cerca de 500,000 televidentes en el país, más los oyentes de Radio Caravana, 750 AM, Deep Blue 88.9 FM y Extrema 92.5 en Cotopaxi y Tungurahua. Bien, yo no quise hacer hace un par de semanas una aclaración más que en mi cuenta de Twitter respecto al constante cercenamiento de mis opiniones que hace el correísmo, pretendiéndome presentar como un enemigo del indigenismo al citar la frase que le mencioné a Roberto López, donde decía: los indígenas son un cangrejo en la bragueta. Sí, dije eso, pero en referencia a que esa puede ser una objeción que le hagan algunos, objeción que no era merecida, a Roberto López de la tesis que propugnaba, es decir, que Lasso apoya a Quispe antes de la segunda vuelta para de esa manera consolidar los votos indígenas y tener una ventaja contundente en la segunda vuelta. Tuvo una ventaja clara, yo no la llamaría contundente. Contundente es más de 10 puntos, clara es 4 o 5 puntos. Para quienes se creyeron la historia, porque yo no ando en aclaraciones todos los días, no puedo. Más bien, quienes prueban, aseguran ciertas cosas son quienes deben probarlas. Pero como en este caso la frase era cierta, aunque fuera de contexto, recuerden lo que dije. La solución que estoy proponiendo daña eso, porque entonces en ese momento tenemos un pedido de homogeneidad en el sector indígena, cuando sus líderes salen a decir: a ver, señores, olvídense el nulo, aquí ustedes, como le dije, pueden ser parte del cambio, vamos a tener la función legislativa, así que todo el mundo apoyar a Lasso. Eso simplemente disminuye la posibilidad de que el voto nulo crezca. Sigamos desarrollando la tesis, porque tiene una cantidad de objetores que no debería tener. La otra cosa va a decir, ¿sabes qué? No, antes de eso, Roberto, Quispe es un cangrejo en la bragueta. Los indígenas son un cangrejo en la bragueta. Si hacemos una alianza con ellos y eso nos consolida la victoria, luego no vamos a hacer lo más importante, que es poder cumplir, que es gobernar. Corramos el riesgo de ganar con menos, pero sin ser dependientes de ellos. Te lo he dicho mejor que lo que yo le iba a decir. Efectivamente. Aclarado. No voy a hacer ahora una reseña de lo que ha sido mi defensa de los sectores indígenas desde 1978, ¿ya? En que por ir a cubrir una huelga indígena en una hacienda llamada Jinjin en Chimborazo me llamaron comunista, y la Cámara de Industrias de Pichincha hizo una campaña contra mí para que se fueran auspiciantes de Informe Especial. Lo mejor de mi primer libro, Nunca Mordaz, es la introducción. Le afirmó una indígena, Lourdes Tibán. José, ¿por qué la prioridad le parece que debe ser la primera salud? A ver, esta es una crisis, en primer lugar, mundial, y en segundo lugar, sumamente grave para el Ecuador, porque pienso que desde el principio perdimos el tren y la enfermedad, el virus, empezó a crecer, especialmente aquí en Guayaquil, a una velocidad muy, muy rápida. Entonces, aún hoy, y luego de que ha habido ciertas mejorías, estamos atrasados en esa materia. Esa promesa de 9 millones de ecuatorianos a cumplirse en 100 días, ¿no es irreal? A ver, el presidente, y ya lo conocerá el país, cuando se pronuncia es muy claro. Y no es solo la claridad la importante, es que pareciendo, digámosle así, por su cojera, y está más delgado por la campaña, pareciera una persona no tan fuerte,
Pero eso no tiene nada que ver con la fuerza y la determinación de su carácter. ¿Lo ha probado realmente? Si él ha dicho 100 días, lo va a hacer. Y es porque lo estudió antes. Bueno, sí, claro, sí, claro. Ahora, esa prioridad 1. Sí, para la reactivación, primero salud. Y de ahí, ¿qué más? La reactivación. Partiendo de la vacunación. Pero por supuesto, es que sin vacunación es imposible. Abogado, ¿se acuerda usted lo que dijo que haría en los primeros 100 minutos? 100 minutos. Ya, en los 100 minutos, la ¿Dijo? verdad, sí. Ajá, bueno, ok. Dijo ambas cosas. ¿Y los decretos y resoluciones que tomarían en 100 minutos? Y los tendrá. Los tendrá, no me cabe la menor duda. Y dijo que en 100 días el tema de los impuestos. ¿De dónde viene su convicción de que Guillermo Lasso es tan disciplinado y eficaz? A ver, porque lo conozco desde que él tenía, creo yo, no más de 22 años, en Fecrédito, ni siquiera Finansur, y mucho menos el Banco de Guayaquil. Y yo tuve que tratar con él a nombre del Banco del Pacífico por la quiebra de la Coca-Cola. Ya. Y usted lo apoyó a él en el 2017 y no a la candidata que apoyaba a su hermano. Bueno, yo lo he apoyado a él las 3 veces. En el 2014 también. También, que era contra Correa. Y en el 2014 y en el 2017 no eran consuegros. No, pues sí, consuegros somos a partir del año pasado. Porque ha estado más con Lasso que con Jaime Nebot usted. A ver, no, esa apreciación no es correcta. Claro, 2017 Jaime Nebot estuvo con Cintia Viteri, usted con Guillermo Lasso. El 2017. Claro. Pero yo lo empecé a apoyar desde su primera campaña. Que fue el 2014, en donde Exacto. Nebot, Jaime sí apoyó a Guillermo Lasso. No. Él votó en esa ocasión. En el 2014 no hubo candidato. A ver, PSC lo apoyó a Lasso. ¿Cuál fue la que participó? Ah, no, con Álvaro Noboa fue la primera. Ya. Fue la primera. Esta fue la segunda. O sea, en el 2014 el PSC no lanzó candidato para apoyar. Correcto. A Lasso. ¿Por qué usted siempre ha estado en tanta contradicción con A ver, Jaime en el Nebot? 2017. Ahí, en cambio, el PSC apoyó a Cintia. Correcto. Y usted seguía con Lasso. Pero hubo una campaña anterior en la que fue el resentimiento. Después del 2014. Exactamente. Según usted, ¿por qué fue el resentimiento? A ver, el resentimiento, yo creo que tuvo razón mi hermano. El PSC lo había apoyado a Guillermo y por lo tanto no merecía aquella frase de que había perdido mucha votación por ese hecho, porque eso no era cierto. Más aún, quien decía eso era Correa. Qué formidable testimonio. ¿Y cómo, con esas distancias tan grandes, usted logró una proximidad que todo el mundo creía imposible? A ver, eso luego siguió, acuérdese, la campaña de Cintia. Correcto. La campaña de Cintia los alejó aún más. Correcto. Y a mí me provocó una serie de discrepancias con mi hermano, que siempre nos veíamos en la misa en casa de mi mamá, que llegó a tal punto que optamos por no hablar de política, porque francamente era una discusión que mi mamá no merecía escuchar. Qué hermoso testimonio. A mí también pasó lo mismo con mi hijo. Bueno, la única forma de que pudiéramos estar juntos con sus hijos y mis nietos era no hablar de política. Y como no resistíamos más de una hora, a la hora me iba. En esta ocasión, y yo creo que este es un testimonio muy a favor del presidente. En un determinado momento se hablaba de 2 candidaturas. De 2 candidaturas simultáneamente. Sí. De la derecha. ¿Cierto? Ok. Nebot lo estuvo pensando, Nebot. Entonces, ¿qué habrá sido?
1 o 2 años antes de eso, yo conversé con el actual presidente, lo llamé un día, le digo, mira, tengo una idea que me gustaría conversarla. Me invitó a almorzar, que fue una de muchas veces, y entonces yo le dije, mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si se lanza? Tú ya te lanzaste, pero ¿qué pasaría si se lanza mi hermano? Esto va a ser una guerra fratricida que los va a perjudicar a los dos. Hasta ahí llegamos, con la siguiente parte de esta historia que por primera vez empieza a escribirse. Seguimos enseguida. ¿Y saben por qué es importante? Conocer la génesis de la alianza para entender la solidez que tuvo y luego la solidez que debe mantener. ¿Ya? Porque se han ganado las elecciones, pero no todavía el poder.
Transmisión simultánea, Max TV Online, Grupo Caravana 750 AM, T-Blue 88.9 FM, Radio Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.